Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy quiero hacer la segunda parte del estudio de los principios de finanzas que estábamos hablando que enseñó Salomón, que esto lo encuentra en sus escritos, en los escritos que él dejó, y la verdad es que en esos tiempos no había escuelas de finanzas. Todo esto lo habló miles de años antes de que la economía se considerara una materia de estudio en las universidades. Entonces, estuvimos hablando de algunos principios. Hoy quiero terminar con esta enseñanza. Entonces, el principio número 3 es el secreto o el principio de las primicias. No sé si lo has escuchado. Mira, el día de hoy, hablar de primicias no es algo que sea muy común porque ya no vivimos en una economía basada en la agricultura. Las primicias simplemente es que le das lo primero, a Dios lo primero de las cosechas, ¿verdad? Lo primero que tú recibes, como digo, no vivimos en una economía primordialmente agrícola, pero de todas maneras sí tienes primicias, ¿verdad? Cuando empiezas un nuevo trabajo, tu primer cheque, ¿verdad? Debería de ser para Dios. Ay, hermano, ¿cómo me dice eso? No puedo vivir sin eso. Mira, la verdad es que Salomón lo enseñaba y también es un principio claro en la Biblia. Y mira, mucha gente está convencida de que mientras más dinero regale, menos dinero le va a quedar y menos le va a alcanzar. Ese es el principio que tiene cualquier persona que no conoce realmente los principios bíblicos. Sí, pero Salomón sabe que lo opuesto es la verdad, o sea, mientras más, fíjate lo que dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mira, la Biblia nos enseña que la clave para la verdadera riqueza es ser generoso. Yo sé que no se nos ha enseñado eso, ¿eh? En nuestra cultura se nos ha enseñado a ser egoístas. Al que da a los demás es un tonto, ¿verdad? Aunque te sobre, aunque no lo estés usando, aunque te esté estorbando en la casa, es tonto si lo regalas, véndelo, gana algo. Pero fíjate, la verdad es que si vemos los principios bíblicos, es que mientras más das, entonces Dios permite más que los recursos fluyan en tu dirección. Alguien podría decir, pues solo quieren, esto lo dice hermano porque en las iglesias solo quieren que se les esté dando dinero. Y por eso dicen esas cosas. Mira, no malinterpretemos, no te estoy pidiendo nada, no te estoy pidiendo dinero. Lo que te estoy comentando son principios bíblicos para tener libertad financiera y que puedas vivir una vida plena también en esa área. Hay mucha gente que es exitosa en todas las demás áreas de su vida, pero cuando llega a las finanzas ya no. Aún pastores, aún siervos de Dios, hay gente que vive en atadura, ¿verdad? Una atadura financiera porque no ha aprendido este principio bíblico. Mira, si viéramos a los hombres más ricos del mundo, no sé si alguna vez te has puesto a buscar quiénes son los hombres más ricos del mundo, pero la verdad es que todos ellos, aún sin ser cristianos, tienen la costumbre de repartir miles de millones de dólares de sus riquezas para causas filantrópicas. Te puedo dar un ejemplo. No se trata de eso, pero te voy a dar un ejemplo. Mira, no se ha escuchado hablar de Warren Buffett. Llegó a ser el hombre más rico del mundo. En la actualidad sigue siendo, está en la lista del top 10 de los hombres más ricos del mundo. Pero ¿sabías que él ha regalado a lo largo de su vida 37,000 millones de dólares? Lo regaló a causas filantrópicas. Y la verdad es que muchos dicen que si no lo hubiera regalado, él seguiría siendo el hombre más rico del mundo. Pero acuérdate, unas palabras sabias están en la Biblia de que él le aprovecha al hombre si ganar el mundo y perder su alma. No, no que esté comprando el cielo, este señor regalando dinero. Pero fíjate, aún personas que no son cristianas, que no tienen a Dios en su corazón, han entendido este principio de que es mejor dar que recibir. Sí, y es más de la manera como recibes, porque tú vas a cosechar lo que estás sembrando. Fíjate, aún estas personas, no siendo personas cercanas a Dios ni temerosas de Dios,
han aprendido este principio de repartir, de dar, de dejar que la bendición siga fluyendo para que ellos sigan recibiendo más. Yo te pregunto esta pregunta a ti el día de hoy. Si tú tuvieras esa cantidad de dinero, esos 37,000 millones de dólares que Warren Buffett regaló a filantropía, ¿lo regalarías? Ay, no, hermano, pues a lo mejor nada más 1 o 2 milloncitos. Y lo demás es para disfrutarlo. Mira, la verdad es que no puedes separar las finanzas sanas de la generosidad. No se pueden separar. Y Salomón es muy específico de cómo un hijo de Dios debe de tomar esto. Mira, en Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y te está diciendo que honras a Dios con las primicias de todos tus frutos. Quiere decir que tu primer cheque deberías de honrar a Dios con eso. ¿Sí? Es más, cuando recibes el dinero deberías de apartar primero el diezmo. No que muchos tienen la costumbre que es lo que se sobra. Se le da a Dios las sobras. Así de fuerte como suena, la verdad es que mucha gente está acostumbrada a darle a Dios las sobras. Cuando pasan la charola con la ofrenda, buscan la moneda, meten la mano a la bolsa, no buscando la billetera, buscando las moneditas, ¿verdad? Para echarlas ahí. Mira, eso es entre tú y Dios. Yo no me voy a meter en eso. Pero sí te puedo decir una cosa. Si tú realmente quieres ser libre en las finanzas, aprende a dar. Acuérdate que Dios es un Dios generoso y queremos ser como Él. Fíjate, dice que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su único hijo. Entonces, en el corazón de Dios está el dar. No podemos ser hijos suyos y no dar. ¿Sí? Debe estar en parte en la naturaleza, está en parte en la genética de Dios y que ahora como hijo suyo también está en tus genes. El poder dar, no solamente hay creatividad, claro que en la genética de Dios hay creatividad. Acuérdate que Él creó todas las cosas, hay mucha creatividad en Él. Y tú también, por ser hijo suyo. Pero entonces también otras características, como el de dar, debería de estar arraigado en nuestros corazones. Entonces aquí fíjate, dice que lo honres con las primicias, no solamente con el diezmo, está hablando de las primicias. Lo primero que tú recibas, mira, como hijos de Dios, debemos de aprender a darle a Dios lo mejor. Fíjate, así fue como se instruyó en el antiguo Israel. A Dios se le da lo mejor, nunca se le dan las obras. Acuérdate, cuando se llevaba el sacrificio, algún animal, se buscaba un animal perfecto. Sí, no debe tener manchas, debe ser puro, debe ser perfecto, porque a Dios se le da lo mejor. Y eso es algo que el día de hoy, como que lo hemos olvidado, que a Dios se le da lo mejor, porque en muchas iglesias se ha caído en simplemente entretener a la gente en lugar de enseñarles. No voy a juzgar a nadie, pero desgraciadamente es una realidad. Aprendamos esta verdad del día de hoy. No voy a hablar de nadie, de ninguna iglesia. Lo que te estoy hablando es de dar. Aprende a dar. Aprende a ser generoso. No solamente con la iglesia, también con los vecinos que tú tienes. Aprende a ser generoso. Mucha gente piensa, no, pues es que si doy no me va a quedar nada. Eso me va, mira, mucha gente le va a dar, le va a crear un conflicto, porque mucha gente da de lo que queda después de pagar todas las cuentas. Y aquí el principio que estamos hablando de las primicias es que cuando tú recibes tu quincena, bueno, también el aguinaldo, cuando tú recibes tu quincena, deberías apartar inmediatamente lo que le vas a dar a Dios. Deberías apartar tu diezmo o lo que le quieras dar a Dios, porque hay mucha gente que da más. ¿Sí? Ese es un principio. Si quieres tener libertad en tus finanzas, hay que aprender a hacer esto. Primero se aparta lo que es de Dios. Y no al revés. Ya lo que me sobró, a ver qué me quedó. Bueno, 50 pesos. Bueno, pues 50 pesos. No, de esa manera no vamos a tener libertad en las finanzas. De esa manera vamos a vivir. Yo sé que esto causa conflicto. Cuando se habla de dinero, eso siempre le causa conflicto, especialmente a las personas que nunca dan. Siempre les causa un conflicto. Aquellos que nunca dan un peso, que tienen problemas con las finanzas en la iglesia,
y son los que más se quejan, ¿sí? Aquellos que nacen de su corazón nunca se están quejando. Pero mira, hay 3 razones por las cuales hay que darle a Dios las primicias, apartar lo primero que recibes. Hay 3 razones. Te voy a dar una, el pasado. Si tú voltearas a ver el pasado con gratitud, no con amargura, verías que la única razón por la cual tienes algo el día de hoy es por lo que Dios te ha dado. Entonces, por eso hay que darle a Dios en gratitud, porque Él te ha mantenido hasta el día de hoy y hay comida en tu casa, hay trabajo, hay salud, hay que agradecerle a Dios. Entonces se da por la gratitud. Eso es viendo hacia el pasado. Si vemos ese presente, si yo doy lo que estoy diciendo de Dios, yo te pongo a ti en primer lugar en mi vida. Por eso es que doy, porque te tengo a ti en primer lugar. Por eso lo aparto, lo que te corresponde a ti antes de darle a nadie. Porque tú tienes el primer lugar. Eso es lo que estoy diciendo con mis hechos, lo que hago con mis finanzas. Dios tiene el primer lugar, por lo tanto, tú recibes primero. Y si yo volteo hacia el futuro, será la tercera razón. Entonces estamos hablando de confianza. Le estoy diciendo, Señor, tú has hecho promesas para nosotros que si yo te pongo primero, entonces, si yo busco primero tu reino y tu justicia, todas las demás cosas me van a venir por añadidura. Entonces, eso involucra también tus finanzas. Si tú pones a Dios primero, entonces también Dios va a bendecir tus finanzas. No lo hacemos porque nos vaya a dar más Dios, ¿sí? Supongo que no te da más esta quincena, pero sí puedes reprender al devorador, porque ¿cuántas veces te ha pasado y eso mucho tiene que ver con la gente que no es fiel en sus finanzas, con Dios? Mira, ¿cuántas veces te ha pasado que recibes tu pago, no apartas lo que es de Dios y el dinero se esfuma? ¿Te has dado cuenta como que hubiera un devorador y luego no sabes ni en qué te lo gastaste? Sacas 1,000 pesos del cajero, los pones en tu billetera y 2, 3 días después volteas y dices, ah, caray, ¿en qué me lo gasté? Y hasta te pones a pensar que alguien te robó. Sí, y te pones a hacer cuenta en qué fue, ay, y cuando te acuerdas dices, ah, caray, sí me lo gasté todo, y en cosas que no debí de haber gastado. Mira, la verdad es que hay un devorador, y cuando no somos fieles a Dios en las finanzas, ese devorador viene y se lo come. Sí, entonces aprendamos a ser fiel a Dios en las finanzas. Aparta siempre para Dios lo que es de Él, no porque Él lo necesite. O sea, quítate ese de la cabeza. Él no necesita ni tu dinero, Él lo hizo todo. Tú eres el que necesita tener libertad en tus finanzas. Entonces, cuando estamos siendo fieles y apartamos las premisas para Dios, entonces estamos hablando en el futuro en confianza que Dios va a proveer y que va a hacer que nuestro dinero nos rinda. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios quiere en primer lugar en nuestra vida. Mira, por eso es que Dios habla de las finanzas. Mucha gente le gustaría que la Biblia no hablara de finanzas y que mucho menos hablara de dar y que mucho menos hablara de diezmo. Hay gente que hasta dice, eso fue del Antiguo Testamento, hermano, el diezmo, no tengo por qué dar el diezmo. Tienes razón, ahora es del 100% el dueño Dios. Antes pedía el 10, ahora pide todo, incluyendo tu vida. Sí, no, hermano, entonces me quedo con la idea del diezmo, algunos podrían decir. Bueno, entonces, aquí lo que es importante, cuando estamos hablando del diezmo, cuando estamos hablando de darle a Dios, estamos hablando de que estamos colocando a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Por eso es que hablamos de finanzas, ¿sí? Hay que poner a Dios en primer lugar. Mira, Dios no se conforma con ser el segundo o el tercero o el cuarto en tu vida. Él quiere el primer lugar por una razón muy sencilla. Él te creó y mandó a su hijo que muriera por ti en la cruz. Él lo ha dado todo por ti. Y es por tu propio bien que Dios tenga el primer lugar de tu vida. Fíjate, dice en Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Fíjate lo que le está diciendo Dios, está hablando de primicias. Dice que lo primero que nace de la matriz, tanto de los hombres como animales, es de Jehová. Ese Dios, ay hermanos, es muy, muy extremo. Bueno, acuérdate que esa ley se puso por buenas razones y que el día de hoy siguen enseñándonos a nosotros esos principios. ¿Por qué crees que es importante para Dios la primicia?
¿Tú crees que Dios necesita tus ovejas? ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? ¿Tú crees que Dios necesita tus propiedades? Pues la verdad es que Él no necesita nada. Pero ¿sabes por qué pide que lo des? Para recordarte quién tiene el primer lugar en tu vida. Porque tal vez el primer lugar en tu vida lo tienen las finanzas, lo tiene el dinero. Me acuerdo de un hermano que era pastor, ya era de edad, tenía mucho respeto por mí y ya está en la presencia de Dios. La verdad es que yo lo respeté mucho. Y me acuerdo en una ocasión me estaba contando de un hombre que se quería bautizar y dice, ya estaba listo para meterse al agua, como dice, espérense, 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 detengan todo, no, no me puedo meter. Y llama a su esposa y mete la mano a la bolsa y saca la billetera y le dice, a ver, guárdame esta. Ya por poco y me meto al agua con la billetera, pastor. Y me acuerdo que este pastor ya anciano le dijo, no, 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 a ver, no, hermana, regrésele su billetera. A este lo voy a bautizar con toda billetera, porque ese también es del Señor. Mira, suena gracioso. Algunos podrían decir, ay, qué imprudente de este pastor, pero la verdad es que por algo se lo dijeron a este hombre. La verdad es que muchas veces así somos. O sea, todo es tuyo, Señor, menos mis finanzas. Todo es tuyo, Señor, todo, pero no te metas a pedirme. Así como ese hombre rico que le dijo, Señor, te quiero seguir. Y cuando el Señor le dijo, está bien, vende todo y sígueme, se puso triste y se fue. Mira, hay mucha gente que si somos honestos, veríamos que, mira, es bien sencillo. Si tú quieres ver si realmente Jesús es el Señor de tu vida y ocupa el primer lugar, te voy a pedir que hagas un ejercicio. Con esta siguiente quincena que te paguen, anota en qué te vas gastando el dinero. Y si lo primero que sale de tu cheque no es apartar lo que le vas a dar al Señor, entonces no te engañes. El Señor no ocupa el primer lugar. Así de sencillo. Ay, hermano, es que suena muy fuerte. Es que es bien sencillo. Donde se va tu dinero, ahí está tu corazón. Y ahí está tu Señor. Hay mucha gente que adora el dinero. ¿Sí? En el antiguo Israel, de los dioses paganos, uno era Mamón, que era precisamente relacionado con el dinero. Y hay gente que lo adoraba. El día de hoy hay mucha gente también que lo adora. Y si no se postra físicamente entre él, matarían por el dinero. Sí, así de fervientes son los seguidores de Mamón. Sí, no es grosería, así se llama. Así se llamaba ese dios, pagano. Entonces, seamos honestos. ¿En qué se va lo primero que tú recibes de tus finanzas? Si lo último que estás pensando es lo que le voy a dar a Dios, entonces hay un problema en nuestra vida y no vamos a recibir la completa bendición de Dios porque estamos atados en las finanzas. Si tú quieres libertad en tus finanzas, comienza a darle a Dios, comienza a apartar primero lo que es de Él, dale la importancia, porque eso es lo que estás diciendo, no a Dios, a ti mismo, Dios ocupa el primer lugar. Él es primero. Si tú creciste en la iglesia o ya tienes tiempo en la iglesia y has escuchado acerca de la historia de Jericó, si te acuerdas, incluso yo lo tengo en los mensajes anteriores. Mira, Jericó fue la primer ciudad que fue conquistada por los israelitas. Si tú te acuerdas, cuando estaban en la tierra prometida, era un fuerte de los cananeos, era una ciudad militar y fue la primer ciudad en la cual los israelitas tuvieron que ir en batalla. Si tú te acuerdas toda la historia, marcharon 7 veces alrededor de la ciudad el último día y sonaron las trompetas y esos grandes muros cayeron. Y esos muros militares cayeron. Y sabemos que los israelitas ni siquiera tuvieron que entrar en batalla, sino que Dios lo hizo todo. O sea, no tuvieron pérdidas militares tratando de penetrar la ciudad. La verdad es que Dios peleó por ellos. Pero si tú te acuerdas, no pudieron tomar de las riquezas del botín de guerra. Eso fue un mandamiento que se les dio, que no podían tomar nada de la riqueza, ni del botín, ni siervos, ni ganado, nada de eso iba a ser para los israelitas.
Fíjate, fue la primera ciudad, fue la primicia. Podemos decir entonces que esa fue para Dios. No deberían de tomar nada. Mira, usualmente cuando se iba a la guerra, entonces había una regla que tú podías tomar tu salario por haber ido a la batalla, tu recompensa por haber ido a la batalla era tomar botín. Era el famoso botín de guerra. Pero ¿sabes qué? No pudieron tomar nada. Se les dio instrucciones específicas que no tomaran nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Siempre hay alguien que piensa que es su derecho, que las cosas, ¿para qué las quiere Dios? Si él no necesita nada, él no necesita mi dinero, ¿para qué le doy? Mira, hubo un hombre que se llamaba Acán, si tú te acuerdas de Acán, es uno de los israelitas que participaron en la batalla, y este hombre tomó un botín de guerra y lo enterró en su tienda. Y como resultado de no poner a Dios en primer lugar, romper el pacto que los israelitas habían hecho con Dios, entonces, cuando fueron a la siguiente batalla, los israelitas con una ciudad más pequeña, ahí, entonces fueron derrotados, vergonzosamente. No solamente fue una derrota, fue una derrota vergonzosa. No voy a entrar en los detalles de lo que le pasó a Can, pero él y su familia pagaron un muy alto precio por no ser fieles. Mira, el problema de Acán es que no fue fiel. Fíjate, en Josué 7:20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ella. Y tomándolo de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Fíjate, ¿te puedes imaginar a Acán que entra a la ciudad a destruir, porque esa fue la instrucción que recibieron? Y al entrar en una de estas casas, encuentra, y él dice, encontré un tapete babilónico, muy, muy bueno. O sea, vio la calidad del trabajo y dijo, esto vale, esto es botín de guerra. Y luego dice que encontró un lingote de oro. Y piensa, ¿tú qué harías si estuvieras en el lugar de Acán y legalmente podías disponer del botín de guerra? Pero aquí te había una instrucción de no hacerlo. Entonces, si lo vemos de este punto de vista, pues podemos decir que es una primicia. No podían tocarlo, pero él lo tocó. Y sabes que tú te has puesto a pensar cuánto vale un lingote de oro. Él aquí nos da, hasta lo pesó, vamos. Lo pesó, sabía que eran 50 ciclos de oro. Mira, el ciclo de oro actualmente tendría un valor de unos $128. Si lo multiplicamos por los 50, nos da $6,400 en pesos. Serían como 121,600 varitos, nada más del lingote de oro. Pregúntate a ti mismo y sé sincero contigo mismo. ¿No lo tomarías tú si estás en el fragor de la batalla? Si tú sabes que el botín de guerra te pertenece, si tú sabes que tú fuiste el que lo encontró, y serían fácil 121,000 varitos en ese lingote y fácil de cargar, y aparte con un buen tapetito babilónico y aparte unos ciclitos de plata por ahí. Mira, ese es el salario normal por participar en una batalla. Pregúntate si tú también te hubieras quedado con el botín de guerra. Fíjate, la verdad es que la Biblia le llama anatema a lo que se llevó acá. O sea, no le llama bendición. Muchos dirían, es que es mi bendición, hermano. Por fin Dios me bendijo. Por fin andar yo con este Josué aquí en el desierto por tantos años. Yo crecí en el desierto, hermano. Acuérdate que esta es la generación que había crecido en el desierto. Siempre con escasez, siempre con necesidad, siempre con preocupación, aunque entre comillas preocupación, porque acuérdate que les llovía maná. O sea, pero pues siempre encontraríamos pretextos.
La verdad es que cuando queremos hacer algo, siempre hay un pretexto, siempre hay una buena razón, una justificación de por qué hicimos algo que no estaba bien. Entonces él podría haber pensado, es que somos pobres, es que necesitamos, es que cómo lo voy a desperdiciar, si ahí está la riqueza, si no me lo llevo yo, alguien más se lo hubiera llevado. Pues la verdad es que nadie más se lo llevó, Acán fue el único que tomó y rompieron Dios lo consideró que habían roto el pacto que habían hecho con él y les fue mal. Así que si tú no estás siendo fiel con las primicias, pregúntate cómo estás en las finanzas. Y si no estás bien en las finanzas, entonces pregúntate qué sucedería si le dieras a Dios las primicias. Y la verdad es que prepárate para ser bendecido. Prepárate para tener libertad en esa área en tu vida. Mira, aquí Acán ignoró la orden que se le había dado que no podían tomar botín de guerra. Y lo que él hizo es que no puso a Dios en primer lugar. Él dijo, pues ahorita me voy a generar riqueza. Fíjate, había una promesa de Dios en sus vidas que ellos iban a recibir herencia. Pero él quiso cobrársela. Pues me la toma cuenta de la herencia que Dios me va a dar. No puso a Dios en primer lugar y él y su familia pagaron un precio muy alto. Así que hermano, hermana, si tú no quieres pagar un precio muy alto, comienza a poner a Dios en primer lugar. Mira, muchos teólogos consideran que los cristianos nos reunimos en sábado, el domingo, en lugar del sábado, porque Jesús resucitó un domingo. Pero también muchos teólogos consideran que los cristianos cambiamos el día de reunión de sábado al domingo, porque es el primer día de la semana. Y la primicia de la semana se la estamos dando a Dios. Mira, a mí, cuando llegamos a hacer negocios con mi esposa, nos ofrecieron hacer ciertos negocios el domingo. Y decían, es que el único día que puedes es el domingo, pero te va a ir mejor que toda la semana si no vas a trabajar ese día. Pero sabes que mi esposa y yo decidimos no hacerlo. Aunque sí tenían razón, nos hubiera ido muy bien económicamente, pero el domingo se lo dedicamos al Señor. Dedícale un día, dedícale las primicias de la semana, Señor. Y vas a ver cómo las cosas son diferentes. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, hermano, prepárate para recibir también la bendición de Dios. Acuérdate que cuando tú le das a Dios, no es que le estés echando la mano, ¿eh? Ni a la iglesia, ni al pastor, ni a Dios. Dios no necesita nada tuyo. Simplemente entendamos principios bíblicos para que nos vaya bien. Mira lo que decía el rey David en Salmos 50, 10 al 14. Porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Mira lo que está diciendo. No es nada tuyo, pero sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Quiere decir que es por tu bien, no es por el de Dios. Mira, si nunca le has dado a Dios lo que le corresponde, lo que está en tu corazón darle o debería estar en tu corazón darle, entonces sé claro en una cosa, Dios es creador, Él no es consumidor, Dios es un Dios creador. Quiere decir que lo que le damos a Él, Él lo multiplica y lo bendice. Acuérdate que Jesús cuando oraba por la comida, Él la bendecía. ¿Sí? Daba gracias por esa comida. Y por eso como cristianos bendecimos los alimentos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creador que bendice. Entonces, si tú le das algo a Dios, te lo pones en las manos de Dios, entonces prepárate para que Dios te bendiga porque Él es creador. Va a hacer que esas finanzas crezcan, va a hacer que esas finanzas te alcancen. Dios va a proveer porque le estamos poniendo en primer lugar. Hay una diferencia entre vivir la vida y vivir una vida siendo guiado por Dios, siendo bendecido por Dios, pero eso incluye también las finanzas. Yo sé que a mucha gente no le gusta que se hable de eso, se ofenden, que se hable de las finanzas, pero es un principio bíblico y necesitas libertad en tu vida, también en las finanzas. Yo sé que todos hemos tenido o hemos visto o hemos escuchado o hemos tenido en primera mano malas experiencias con el dinero, incluyendo aún en las iglesias. Ha habido pastores que han abusado
¿verdad? Lo han llevado a un extremo no sano, se han desviado, ¿sí? Y tal vez tú lo has visto, tú lo has vivido o has sido víctima de esto, pero que eso no cambia la verdad con Dios, hermano. Sí, yo sé que tal vez tú puedes decir, es que no sé cómo lo vayan a usar. Pero el problema no es eso. El problema es que a ti ni debería de dolerte dar lo que le corresponde a Dios, porque al final no se lo estás dando al pastor, lo estás dando a Dios. Entonces, últimamente lo que hay que ver es que si lo damos a Dios, entonces Dios va a proveer, Dios va a multiplicar. Si estás en una iglesia donde tú crees que los recursos no se están usando sabiamente, entonces pues hay muchas opciones, hermano. O sea, no por eso dejes de dar, porque ahí te quedas, ¿verdad? O sea, estás molesto porque las finanzas no se van, pero ahí estás, pero no das. Entonces, eso se convierte en una atadura en tu vida. Entonces, si la única manera en que tú des sea cambiando de otra iglesia, pues cámbiate. Ay, hermano, ¿cómo me dice eso? Yo estoy bien aquí. Entonces, da tus finanzas. Porque si te cambias de iglesia y sigues sin dar las finanzas, entonces el problema no era el pastor aquel. El problema no era cómo se manejaban los recursos. El problema está aquí adentro. Y Dios necesita tratar con eso. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos fieles con Dios, te vas a dar cuenta que Él es un Dios creador y Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que te imaginas siquiera. Mira, si analizamos un poco de la vida de Salomón, Salomón fue un hombre que amó a Dios, sobre todo en su juventud. Él hasta construyó el templo de Dios, como vimos en la semana pasada. Pero también Salomón tenía unas áreas en su vida de rebeldía que Dios necesitaba tratar con él. Y también tal vez tú tengas el día de hoy algunas áreas donde todavía hay rebeldía en tu vida, donde tú no has aprendido a dejarlo todo en las manos de Dios. Mira, Salomón era un hombre que sabía lo que era correcto. Él escribió 1005 cantos, ¿sí? Muchos de los proverbios que tú encuentras de Eclesiastés, muchos se podían cantar en el hebreo original, o sea, es poesía. Él era un poeta igual que su padre. Escribió 1005 canciones y más de 3000 proverbios, declarando, y todos estos declaraban la verdad de Dios. Era muy bueno predicándole a otros, ¿sí? Incluso hasta muchos reyes llegaron a ir a conocerlo, a ser enseñados por él, incluyendo la reina de Saba, pero no era la única. Había muchos reyes que iban a ser enseñados por su gran sabiduría, la sabiduría que Dios le había dado a Salomón y que él era capaz de discernir muchas cosas. Y cuando lees el libro de los Proverbios, te das cuenta de que él pudo haber sido tentado a vivir una vida de excesos. Y sabes que Salomón sí vivió una vida de excesos. Y al final de su vida fue muy diferente que al inicio, y después voy a hablar más acerca de esta etapa en la vida del rey Salomón. Pero fíjate, el libro de Eclesiastés, por ejemplo, cuando tú ves Proverbios, te das cuenta que debe de ser un hombre muy joven cuando los escribió y su corazón estaba muy cercano a Dios. Pero ya cuando estaba más grande, ya escribió el libro de Eclesiastés. Eso ya lo escribió como un hombre más grande, que estaba en su crisis de los 40, como se dice, dirán muchos psicólogos el día de hoy, donde comenzó a vivir una vida de excesos, pero aún así en los excesos, él se dio cuenta de que todo era vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, Dios le dio a Dios una increíble riqueza. La verdad es que la riqueza con la que vivió Salomón fue en exceso también. Fue una bendición que Dios le dio a su vida, pero para él fue una prueba. Era para ver si todas esas riquezas no alejaban su corazón de Dios. Y mira, él escribió acerca de los peligros del oro y de la plata. Pero déjame decirte una cosa. He sabido de que todos los utensilios, todas las copas en la casa de Salomón eran de oro. Él no utilizaba ni plata. Como muchos dirían el día de hoy, es fácil acostumbrarse a lo bueno. Mira, si tú hubieras sido invitado a la casa del rey Salomón, te hubieras dado cuenta que todos los utensilios, todas las copas que había en su casa eran de oro, ni siquiera eran de plata. Mira, el día de hoy, para las familias ricas, se sacan la plata, cuando tienen invitados de honor. Dicen, saca la plata, saca la vajilla de plata. ¿Sí? ¿Sabes que Salomón no sacaba plata, él sacaba oro? Él no tenía oro,
Él no tenía plata, perdón, él solamente tenía oro en su casa, todos sus vasos, cada copa, donde él tomaba agua, donde él tomaba sus vinos, todas eran de oro y oro fino, ¿sí? Es más, era su casa que él tenía en el Líbano, todos eran de oro puro. Y llegó un momento en su vida en que llegó a acumular tal riqueza, que incluso el templo de Dios, con lo magnífico que fue, le llevó 7 años construirlo, pero su casa le llevó 13. ¿Sí? Le llevó más tiempo construir su propia casa y al final quedó tan absorbido por las riquezas que comenzaron a cambiar su corazón. Y por eso es que hay que recordar que a Dios se le tiene que dar la primicia. Nunca se te olvide. O sea, si llegas a una etapa en tu vida donde ya tienes tanto que comienzas a olvidarte del lugar que tiene Dios en tu vida y que Él ocupa el primer lugar y que hay que darle a Dios a Él las primicias, entonces no nos vayamos a desviar igual que Salomón. Si Dios te ha bendecido, sigue dando las primicias a Dios. Acuérdate lo que dice Eclesiastés 5:10, Dios también lo escribió Salomón: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama mucho tener, no sacará fruto. Eso también es vanidad. Esto lo vivió en carne propia. Se dio cuenta que el dinero no lo sació y había al final un vacío en su corazón que solamente Dios podía llenar. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces hay que recordar que Dios necesita el primer lugar en tu vida. Por eso es que Él es el Señor. Estamos hablando de señorío. Mira, y por eso muchos, decía Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que les pido. ¿Sí? Entonces, aquí hay que recordar, si Él es el Señor de tu vida, entonces no deberíamos de dejar que el dinero se ponga en el camino entre tú y Dios. Y si esto ha sido un problema, y si no has tenido la fe, mira, a mí nunca se me olvidó de cuando yo era joven, mi pastor me pidió que fuera a ujier en la iglesia y pasar el ofrendero en la iglesia y nunca se me olvidaba. Tal vez no debí haberme fijado, pero era jovencito y sí me fijé. Nunca se me olvidaba que algunos de los hermanos que yo llegué a ver, que llegaban en carro, que llegaban con un buen carro, un modelo reciente, bien vestidos, con joyas. Llegaba a ver cómo le ponían al ofrendero y le echaban moneditas. Y nunca se me olvidó unas hermanitas que yo las veía que vendían tacos dorados en un mercado en la calle. Y ahí las veían, que ahí estaban y siempre alabando a Dios. ¿Y sabes qué? Me recordé lo que dijo Jesús, ¿verdad? Cuando fue al templo y vio a los ricos fariseos. Pero ellos fue al revés, porque ellos le ponían mucho dinero, ¿verdad? Y la viuda le puso unas moneditas. Y Jesús dijo, esta dio más, porque dio todo lo que tenía. Fíjate, en este caso, los que echaron moneditas fueron la gente que yo veía que estaba bien económicamente, tenían buena casa, buen carro, buen trabajo, y ellos son los que yo veía que echaban moneditas. Y las hermanitas que te comento, que vendían tacos dorados en el mercado, le echaban billetes y grandes. Sí, a mí nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. Y sabes qué, esas hermanitas siempre yo las veía bendecidas. Y no voy a entrar en detalles, pero la verdad es que así como Salomón, si tu corazón se aleja de Dios por el dinero, vas a acabar mal. ¿Sí? Entonces, si tú has tenido un problema con tus finanzas y es el tiempo de arrepentirse, vamos a orar y cierra tus ojos conmigo y vamos a decirle, Señor, la verdad es que he tomado en poco el darte a ti las primicias. Se me ha olvidado con el paso de los años, tantos años de ir a la iglesia. Simplemente doy, a veces no doy, a veces no doy el diezmo, muchas veces no aparto, Señor, lo primero, las primicias, como lo tuyo, Señor, te pido que me perdones, Señor, que me ayudes a cambiar este corazón, que se ha comenzado a alejar de ti, así como Salomón comenzó a alejarse de ti, Señor. Yo no quiero esto para mi vida, yo quiero estar cercano a ti, Señor, y a partir, voy a hacer un compromiso contigo, Señor, que voy a apartar de este siguiente cheque, de este siguiente pago, de esta siguiente venta que yo haga, Señor, voy a apartar las primicias, Señor, y los voy a entregar en tu casa, Señor. Te los voy a entregar a ti, Señor, porque tú eres digno.
porque, Señor, tuyo es el oro y la plata, Señor. Y yo sé que, Señor, al hacerlo, Señor, voy a estar en la bendición, Señor. Y yo quiero desatar, Señor, las ventanas, que se abran las ventanas de los cielos y que sea derramada tus finanzas, Señor, sobre mi vida, Señor. Y voy a aprender este principio bíblico, Señor. Y gracias, Señor, por hablar a mi vida, Señor. Y voy a hacer las cosas, Señor, poniéndote a ti en primer lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, hermano, hermana. Si este mensaje fue de bendición, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.